radares. Bueno, vamos a ver un poco de la historia de los radares, que primero comienza en Alemania. En 1994, el GEMA, que significa la Sociedad de Aparatos Electromecánicos, uno de los cuyos fundadores fue Hans Holma, él construye un magnetón capaz de trabajar a 650 MHz. Ese fue el paso tecnológico que permitió el desarrollo de Freiba, un radar de vigilancia aéreo que trabajaba aproximadamente a los 125 MHz, que tenía un alcance de 80 a 150 millas. Este radar trabajaba en una superficie por sus dimensiones. Por eso, una versión posterior fue el de Stucky, que trabajaba trabajaba exactamente a los 375 MHz y tenía un alcance menos de lo anterior, solo tenía un alcance de 10 millas. Este radar fue utilizado más o menos en la estación de verano en 1938, en la Guerra Civil Española. Después vamos un poco más a la historia más antes de Alemania, sobre los radares. En 1864, James Clerk Maxwell descubre las leyes del electromagnetismo, y en 1988, Heinrich Rudolf Hertz demuestra que las ondas electromagnéticas se reflejan en superficies metálicas. Y así fue pasando el año, y en 1964, 20 años después, Christian Hulsmeyer patenta el primer sistema anticolisión de buques utilizando ondas también electromagnéticas. Entonces, y así vemos la historia de los radares. Ahora, durante el siglo XX, muchos inventores, científicos y muchos ingenieros han contribuido con el desarrollo del radar, y así impulsando todo por el ambiente prebélico, que procedió a la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945. Entonces, los grandes países que participaron fueron desarrollando de forma paralela distintos sistemas radares para poder defender sus países. Gracias a los radares, ellos pudieron detectar al enemigo, sus cohetes, sus formas bélicas que tenía cada país. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, el modelo de radar es actualmente de 1935 y desarrollado principalmente en Inglaterra. También fue durante la Segunda Guerra Mundial, como se decía, que fue mejorando cada vez más en cada país, por el físico Robert Watson Watt. Él supuso su notable ventaja táctica para el Royal Air Force en la batalla de Inglaterra, cuando aún era denominado RDF. ¿Y qué significa RDF? RDF es una sigla que significa Radio Dirección Finding, en este caso Finding, aunque fue desarrollado con fines bélicos, como ya decíamos, para la Segunda Guerra Mundial. Como tenían tantos países, así por decir peleas, por eso fue desarrollado, y así fue avanzando el radar. En la actualidad cuenta con multitud de usos civiles, o sea que todos podemos, con multitud de usos civiles, que todos podemos usarlo, y más que todos los del ejército. En los Estados Unidos, en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, dieron forma a las espectaculaciones de Marconi y las plasmaron en un experimento en el que transmitieron una señal de radio de onda continua a través del río Potomac, que queda por Estados Unidos. Ellos detectaron que al pasar los buques se producían alteraciones en la calidad de la señal recibida. También lograron perturbaciones con distancias
de hasta 3 millas, casi un largo alcance, pero no tan largo como otros países. Observando esto, los estadounidenses concluyeron con que se podría diseñar un elemento que detectara buques en el mar, o sea, dentro del mar. Ya existían los famosos buques que ya flotaban dentro del mar, ya no por encima. Al mismo tiempo, la Armada de los Estados Unidos se encontraba muy ocupada, dotando a los buques de radiocomunicaciones sin hilos. A pesar de esto, se continuó con su investigación a nivel científico y en muchos campos más. Y así la ENRL, en cooperación con el Carnegie Institute, que está en las siglas en inglés, que significa instituto, durante el año, y así fue pasando el año sobre la historia del radar en los Estados Unidos, pero en el año 1925 investigaron la reflexión de ondas de la ionosfera. Procesado de señal de un sistema radar. Primeramente vamos a ver procesado de sistema de un señal de un radar. Primero vamos a ver el módulo de distancia. A ver, ¿cómo podemos medir la distancia de un radar hasta un objeto? Para medir hay una forma, y esa forma que se puede medir esa distancia de un radar a un objeto es mandando un pulso de electromagnéticos, y esa distancia que podemos ver es mediante el software de los osciladores que podemos ver en la misma computadora a todos los operadores que trabajan en esas empresas o en esos militares o sistemas de radar. El sistema para medir la distancia de un sistema de radar es de radar a un objeto. Esa frecuencia que mandan depende de un diámetro que tiene el radar, y solo eso que es codificado. Si ese objeto no es codificado con ese radar y ese objeto es detectado con un blanco y que puede ver, que puede mandar un señal y un diámetro que está diseñado a este radar. Enseguida vamos a ver la modulación en frecuencia. Esa modulación en frecuencia que se puede medir otro tipo de distancia de los radares. Es mandando la frecuencia que se emite, y también se puede medir ese eco que manda el radar. Esa antena parabólica es un eco silencioso que nosotros no podemos detectar, solo puede detectar unos circuitos que están diseñados especialmente para los radares. Y enseguida vamos a ver el modelo de velocidad. La medida de velocidad. La medida de velocidad es también con la frecuencia de velocidad, que las distancias que podemos ver dependen de los diámetros. Por ejemplo, tenemos unos radares en el satélite exterior de nuestra planeta Tierra, que es ese radar que ve en la planeta Tierra, o que detecta a los meteoritos que podemos ver. Esos radares son especialmente diseñados para eso. Pero en cambio, estos radares que vemos, por ejemplo, de las telefonías y de las fuerzas aéreas, de los aeropuertos y de todo que podemos ver en la actualidad. Enseguida vamos a ver la resolución del efecto de interferencias. Por ejemplo, para mandar una señal fija, para que no haya ninguna interferencia, y eso es mandado por una antena de transmisor de radios, y eso que es procesado por un oscilador y que tiene cada receptor, y eso es codificado por los ingenieros que trabajan, que diseñan varios tipos de radares. Podemos ver, por ejemplo, en los militares son diferentes radares, en los aeropuertos son diferentes radares, y para ver también podemos encontrar radares de
de movimiento. Esos radares de movimiento son para los depredadores, por ejemplo, los militares que usan para ver con la velocidad del avión que tienen y pueden detectar el blanco que se les puede acercar. Y eso es todo de los radares que podemos hablar hasta este instante. Bueno, el diseño del transmisor de radar está compuesto por dos. Está por el oscilador y el modulador. El oscilador que es una onda que va que lo transmite al radar. En este caso, el núcleo del transmisor es el oscilador. El oscilador, hay dos tipos de osciladores. Hay el oscilador magnetrón, que es muy antigua. Hay otro el Clioctron y la otra es la TWT, que es casi recién hecha. Pero en este caso, el magnetron lo usan actualmente, pero tiene una buena transmisión, porque va de los 30 Hz a los 100 GHz y tiene muy buena potencia. En este caso, el Clioctron, lo que hablamos, no lo usan tanto porque tiene solamente solo va hasta los 10 GHz y su potencia es muy baja y es porque no lo usan mucho. En este caso vamos a hablar del TWT, solo va hasta los 10 GHz y no lo usan tampoco tanto. Tiene una buena potencia, pero la frecuencia es muy baja, así es que no lo usan mucho. Y vamos a hablar de la modulación. Cuando va la señal, tiene que haber una antena que la module a la señal para ver si el enemigo está atacando o no está atacando. Entonces, el modulador se encarga de eso. Y entonces, la clasificación de los radares. Los radares se clasifican por tres formas, según sus antenas. Hay antenas monostáticos, biestáticos y hasta hay antenas multiestáticos. Monostáticos son las antenas que más o menos hay una sola antena que transmite y también, o sea, da la señal y también con la misma antena recibe la señal. En el biestático con esto funciona lo contrario. Hay dos antenas que hacen, uno recibe la señal y otro la modula. Y el multiestático es cuando hay varias antenas, uno recepciona y varios le modula. De eso se encarga el multiestático. Según su finalidad ya sabemos todos, porque su finalidad de radar no es casi como te digo, usar así en casas, o sea, no lo puede usar quien sea, solo lo usa la fuerza aérea, la fuerza marítima y los del ejército. Ellos lo pueden usar, según su uso sería eso. Ellos lo usan más que todo, porque no lo puede usar cualquier persona de radar, solo más lo usan el ejército, como decía, el ejército, la fuerza aérea y la fuerza marítima.